Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy que nos vamos a enfocar en los grandes procesos de cambio que requiere la educación en todos los niveles en nuestro país. Pero con nuestros especialistas invitados hoy tendremos el detalle de revisar por qué se está fallando tanto en la educación superior. Si es un asunto de revisar la cátedra, de revisar si hay que ir por nuevas tendencias que la educación del mundo nos está trasladando para Honduras y aún no las adoptamos. Todos estos puntos y los espacios que se deben abrir a nivel de la educación superior pública las abordamos con dos expertos en el área. Los presento: el doctor Armando Euseda, catedrático por muchos años de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un referente en la enseñanza de números y ecuaciones a nivel de la Universidad Pedagógica. Por cierto, una área que muchos le tienen miedo en la educación, a todo nivel. Y el doctor Marlon Escoto Valerio, también un experto y un hombre que ha tenido grandes aportes en procesos de transformación de la educación que se plantearon en algún momento y no llegaron. Bienvenidos a ambos. Buenas noches. Doctor Euseda, ¿por qué le seguimos teniendo tanto temor a los números? Son los dolores de cabeza desde la primaria y no digamos en el sistema superior. Bueno, hay varios factores. Uno de ellos es que a lo largo del siglo XX creció la educación punitiva. La sanción prevaleció y en matemáticas también ocurrió que la atención no se estaba dando por los profesionales formados en el campo de la matemática, sino que a veces lo hacían con el respeto debido, en el caso de las universidades, con ingenieros que tenían vocación para los números, pero no tenían la formación pedagógica. Pero la razón real dentro del mundo es muchas veces imputable y con cierto grado de certeza a los docentes. Porque crearse esa aura de que uno es bueno porque aplaza el montón de gente y que la matemática requiere mucho más esfuerzo académico que cualquier otra disciplina, se lo digo como profesor de física y de matemática que he sido, pues eso es una ilusión incorrecta, porque todas las disciplinas del conocimiento tienen grados de dificultad y en algunas somos buenos, en otras no. Mi vocación, pues, desde temprana edad en la escuela primaria, me la identificaron mis maestros para el área físico-matemática, para el área matemática y ciencias naturales. Y he sido buen alumno en otras asignaturas. Y era escuela pública. Sí, claro. Que ese es un punto que lo vamos a ir desarrollando en la medida que vayamos encontrando problemas que deben solucionarse, porque ahora en día nos suelen decir: en la educación primaria sí son buenos. Estamos claros que hay buenos catedráticos, pero también hay buenos catedráticos en la educación pública. ¿Pero por qué seguimos fallando? Sí, pero mucho de lo que conocemos como reprobación masiva viene también con el hecho de que la educación se masificó sin tener los recursos docentes apropiados. Yo asumo como docente que gran parte de la responsabilidad es nuestra. Mucha gente dice los padres de familia y todo. Mire, yo estudié mi doctorado en la Universidad de Texas en Austin y esa pregunta se le hicieron a una persona que era jefa, creo que era del departamento de matemática en la Universidad de Texas en Austin. Entonces le dijeron: esta universidad tiene renombre, publica mucho, es un referente. ¿Y cómo hacen con los alumnos que les llegan a ustedes que vienen con dificultades matemáticas y que vienen del sector público, ¿verdad? Algunos de ellos sin las competencias necesarias. Y dijo: de la puerta de la universidad para acá, es un problema de nosotros los universitarios, no del padre de familia, no del alumno. A mí me pagan para que ese alumno que entra a esta universidad aprenda. Y mi deber es prepararme para que aprenda. Y le voy a decir que yo noté eso en el sistema, yo estudié física, en el sistema norteamericano, la extraordinaria vocación del profesor de ciencia, la necesidad que sentía que sus alumnos aprendieran. Nosotros tenemos un problema de muchos años
donde la capacitación permanente del docente en este tema del área de matemáticas no ha sido la apropiada y terminamos dependiendo de la voluntad de la persona que quiera hacerlo. Y luego el tema de la masificación con la disciplina que se presenta también complicó las cosas, pero la verdad es que cuando yo estaba en primer curso éramos 110 alumnos y el profesor tenía que ver cómo hacía. Y terminábamos aprendiendo algunos, otros iban a las Olimpiadas, ¿verdad? Pero la función primordial del docente y la responsabilidad principal de que haya reprobaciones masivas, hay que aceptarlo. Tiene que ver con el docente. Estos conceptos, doctor Marlon Escoto, los tenemos claros con el docente. Hemos logrado identificar a nivel público que tenemos los maestros adecuados para ir desarrollando una adecuada educación que nos permita competir, porque ese es el otro gran problema, que aquí podemos estar señalando que egresamos, que salimos adelante de una educación primaria o ahora un centro básico, una universidad, pero ¿qué tipo de profesional estamos entregando? Bueno, sin duda que la educación no es posible sin docentes. Después del docente, los materiales son importantes. Esto porque cuando priorizamos, y podemos ver estos últimos 4 años que se priorizó invertir en infraestructura educativa, que está bien, pero no se invirtió en formación docente ni en textos. Entonces vemos que 4 años que pudimos aprovechar, los profesores enfrentaron un sistema educativo sin herramientas y tampoco tuvimos una propuesta de educación continua en el caso de los profesores o una reestructuración en la cantidad y el área de los profesores que necesitamos formar. Y podemos utilizar números aquí. Si el sistema educativo nuestro hasta secundaria tiene unos 72.000 profesores, por ejemplo, algunos de ellos están cruzando los 50 años, se van a jubilar. Entonces podemos hacer una proyección de cuántos en un tiempo determinado van a salir del sistema a la jubilación y decirle a la universidad pedagógica cuántos y de qué área necesitamos formar. Entonces tenemos un mercado de oferta y demanda donde el Estado forma a través de la universidad pedagógica principalmente y la universidad autónoma, y el Estado es el mayor contratista. Sin embargo, no existe una coordinación que nos diga cuántos y en qué área necesitamos para los que están y para los profesores que necesitan para ampliar la cobertura. El tercer ciclo, bienvenido, muchas escuelas tuvieron la oportunidad de convertirse en 9º grado, sin embargo, hay 1 o 2 profesores enseñando todas las asignaturas, todos los bloques, cuando se necesitaban especialistas. Ahí necesitamos profesores especializados para cubrirlo. Pero resulta que muchos centros básicos son pequeños, con una matrícula de 20, 25, que incorporar 6 u 8 profesores, ya la relación docente-estudiante se le complica al Estado y termina un profesor, a veces, de educación física o un profesor de matemáticas enseñando todas las disciplinas o un profesor cualquiera enseñando todas las disciplinas porque no se consiguió fortalecer el tercer ciclo. Cuando ya vamos a la secundaria, yo estudié en un colegio público en Nanlí, en el Departamental de Oriente, y tengo memoria de todos mis profesores de secundaria. Es decir, la profesora que me enseñó química, el profesor Rafael Morazán que me enseñó matemáticas. Y ese nivel fue el nivel que yo encontré en el primer año de la universidad. Porque Honduras todavía tiene un año de secundaria en la universidad. El primer año de la universidad en Honduras es secundaria, que son las 12 asignaturas o 10 que le llaman generales, que en algún tiempo se incorporaron. Entonces esas ventanas o esos espacios no los hemos podido cubrir. Y este es un punto bien importante, que no hay orden. Sí, y solo le planteo eso, después tiene la palabra Armando. Y es que a nivel de nuestro país nos hemos quedado con este elemento que dice Marlon. Venimos de graduarnos, bien sea de bachiller, de perito mercantil, en su momento de maestro de educación primaria, la carrera que le permite llegar a la universidad, y vamos a repetir. Pongo este ejemplo porque lo he vivido a nivel de cercanos, que yo conozco, caso México, que podríamos ponerlo como referente, está a años luz de nosotros. Un estudiante de medicina
doctor en medicina y cirugía en la UNAM de México, va directo a la carrera. Obviamente habrá un entrenamiento y una enseñanza para ciertas áreas del conocimiento que van a fortalecer la enseñanza de él como facultativo, pero no va a recibir sociología, no va a recibir español, quizás elementos que pueden generar debate aquí en el país, pero acorta los años para tener un profesional. Planteo esto porque es la nueva tendencia del mundo. Carreras no es que son cortas, pero ir a la esencia, por favor, doctor. Claro, y complementando lo que decía Marlon, el doctor Marlon, es cierto que los docentes somos los responsables, pero con la masificación, el Estado no masificó la contratación de docentes. Entonces, ya había alumnos que tenían, profesores que tenían 50 alumnos en un aula, 40 alumnos en un aula. Y en los países con mayor desarrollo, la relación alumno-maestro es más pequeño en número, por un lado. Ahora, lo que usted decía, sí, es cierto que en México y en otros países se tiene esa vía de acceso, pero todas las universidades cuidan de tener en la entrada de la universidad, en el primer año, cursos de cultura general, incluyendo matemática, puede ser filosofía, historia, sociología, antropología, siempre tienen esa vertiente, pero dada a nivel universitario. Porque no la repetición que plantea Marlon. No, el problema que hay, y él tiene razón, es que nosotros tenemos el colegio en Danlí que él estudió, que es un colegio de un área urbana con algún nivel de desarrollo. Yo estudié en el Franklin Delano Roosevelt, que realmente era un puerto donde la mayoría, cuando yo llegué, ya la mitad de la planta eran graduados de la Escuela Superior del Profesorado. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi profesor de matemática de cada año lo recuerdo. Humberto Savillón, que era de la primera promoción de la pedagógica, olvídese, ese hombre se dedicó a enseñarme matemática, a pesar de que éramos un número muy grande. Y había un texto casi universal, que era el álgebra de Baldor, ¿verdad? Que era la Biblia. Pero, dicho eso, sí es necesario tener cultura general, poner un curso, porque no se trata de formar un técnico, es una formación universitaria, pero una cosa es llevar sociología con una reflexión de nivel universitario donde usted tiene que escribir ensayos, y otra cosa es que en la universidad tenga usted un profesor de sociología, y ahora no sé cómo es, ¿verdad? Pero en la época en que yo estudié eran 80 alumnos en un aula ahí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y no puede un profesor de sociología asignar 80 ensayos. Mientras eso ocurre, en las universidades británicas, por ejemplo, los alumnos hacen 3 ensayos a la semana. Entonces, no puede haber masificación sin pagar un precio, ¿verdad? Cuando yo entré a la Universidad Nacional, que conste, eran menos de 10,000 alumnos. Y cuando en tiempos de la pandemia, antes de la pandemia, llegó a tener 91,000. Pero la planta de docentes no se amplió como debía. Aquí estamos frente a procesos, ahora se escucha mucho la palabra revolución, que habrá que plantearlo como tal en la educación para dar ese paso ya de cara al próximo gobierno, ya que estamos hablando en estos días de transición de la administración pública. ¿Qué esquemas son los que deben cambiar? Ustedes son académicos y han estado en la enseñanza superior. ¿Cuáles son los puntos que deben ser innegociables para alcanzar un cambio, pero que se note y sea sustancial en la educación, Marlon? Bueno, primero, y creo que en esto coincido con el doctor Uceda, lo he escuchado en otras intervenciones, el tema educativo lo debe liderar el Ejecutivo al más alto nivel. No hay otra manera, porque así como está contemplado la educación en Honduras, donde hay un encargado de la educación técnica que va por su lado, la educación superior que va a su ritmo, y la educación de prebásica secundaria, que es la Secretaría de Educación, son 3, un rector, director, secretario de Estado, que creo que nunca se han tomado un café, nunca se han juntado. Y al final, la educación como tal no solo es de la Secretaría de Educación, Correcto. La educación técnica es del INFOP, y hablamos de decenas de miles de jóvenes que participan de estos procesos de formación, y hablamos del sector productivo conectado directamente con una entidad en la que el Estado invierte suficientes recursos y que el sector privado también, y que no logra tener satisfacción.
igual que la educación superior, que ha crecido hasta 21 centros de educación superior, con 6 centros públicos muy especializados, que el país no saca suficiente provecho. En el caso de la pedagógica, por ejemplo, formación del docente. O sea, Honduras tiene el molde para formar el docente que quiera. Y no lo hemos hecho, no lo hemos aprovechado. Y no lo hemos aprovechado. Además, la Universidad Pedagógica, que en sus mejores tiempos alcanzó hasta 30.000 jóvenes estudiando, creo que hoy está entre 8 o 10.000, y no sabemos qué están estudiando. Si en cantidad, Honduras va a entrar en una década a lo que el mundo ya advierte a través de la UNESCO, al déficit de profesores. Dice la UNESCO que se ocupan unos 45 millones de profesores en el mundo. Ya hay un déficit de profesores. Honduras, si vemos quién produce, lo forma, que es la pedagógica, que tiene 8 o 10.000 profesores, estudiantes, y no sabe, en cantidad no van a ser suficientes para en una década reponer los que tenemos. Y tampoco tendremos si queremos ampliar, porque si queremos ampliar la oferta, los modelos y los métodos que tenemos actualmente funcionan para esa presencialidad, pero está toda la educación a distancia, la educación de adultos, la educación de prebásica, pero para todos hay que formar y contratar estos profesores. Entonces, si queremos mover la cobertura de 220.000 que tiene prebásica, que es como un 35, 38%, y la secundaria que anda alrededor de 30, 35% de cobertura, si quisiéramos coberturas universales en prebásica, que es aspiracional y es algo que los países buscan, y un 70, 80% en educación media, entonces tenemos que tener una cantidad de jóvenes que se estén formando para ser profesores y a unas áreas de formación que probablemente ahora no tenemos y que sí necesitamos. Por ejemplo, en una escuela de 20 niños en una comunidad rural, un profesor multigrado que es especialista para atender 6 a la vez, que requiere de herramientas tecnológicas que hoy las puede tener para poderlo abordar, probablemente pueda tener 2 o 3 niños en un grado de preescolar, por ejemplo, porque son los hermanos de los que están en primer grado y son los mismos vecinos. Entonces, para enseñar de esa forma, no tenemos esa formación actualmente, entonces necesitamos valorar el recambio generacional de los profesores en función de los estudiantes que la Universidad Pedagógica, que en su mayoría, igual que la autónoma, forman a los profesores, y luego definir las áreas para los que se van a jubilar y las nuevas áreas, o las nuevas disciplinas o enfoques que se requieren para profesores con un tipo de oferta distinta a la que tenemos ahora presencial. Bueno, ¿cuánto tiempo? Ustedes saben mucho de números y quiero que nos digan después de la pausa, ¿cuánto tiempo llevaría tener un plan de transformación? Porque lo hemos venido abordando en entrevistas frecuentes, en donde ustedes han estado también. ¿Se va a plantear este cambio para una verdadera transformación? Usted me dice, lo debe liderar el Ejecutivo como tal, pero ¿en cuánto tiempo? Insisto en eso, porque si no, los vecinos nos están ganando ya por mucho. Nos adelantan en la tecnología, que ahora ese es un elemento que no se debe separar. La inteligencia artificial, ¿cómo nos estamos preparando para ello después de la pausa? Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Armando Uceda y el doctor Marlon Escoto. ¿Cuánto tiempo esperar para eso? Porque aquí es para allá. Yo creo que este es el segmento más importante. Todo el programa suyo siempre es interesante, pero este es el segmento más importante, Chendo. Rosendo García fue a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Con la formación que le dieron ha tenido éxito, pero si en este momento Rosendo García, Armando Uceda, el ingeniero Marlon, no cambiamos nosotros nuestra visión de ver el mundo en el que laboramos, nos quedamos fuera, Marlon. ¿Por qué? Porque no hay tiempo que perder. Ya no necesitamos hacer aquella gran cantidad de estudios que tenemos hechos, volverlos a repetir. Lo que está pasando ahorita es, y la palabra revolución no hay que satanizarla, la usó Thomas Kuhn en su extraordinario trabajo de epistemología de las ciencias. Entonces, es un trabajo epistemológico, pero lo que quiero señalar es que el cambio tiene elementos claves.
Uno, no es cierto que los que somos docentes seguimos siendo dueños del saber humano y principales actores de la educación. Eso ya pasó a la historia, ya el acceso a la información en todo el planeta ha saturado, a las instituciones educativas. El maestro no es que no se va a ocupar, pero necesita aprender a jugar un rol distinto, de mediador, porque la fuerza con que viene empujando esta generación, la generación Z y la anterior, nos va a dejar en el camino si nosotros no nos ponemos las pilas. Primero. Segundo, los gobiernos han visto educación casi como una necesidad de pagar la planilla, es la verdad. Porque otros se mueve, el sector económico se mueve mucho, y salud y educación, que son derechos humanos fundamentales. ¿Por qué son derechos humanos fundamentales? Porque al incorporar salud y educación y el derecho al trabajo, la gente tiene la oportunidad de ser un actor sustantivo en la sociedad y no un actor pasivo. Y la riqueza se genera con educación y con la gente saludable. Entonces, los gobiernos, cuando dejan educación y salud ahí, porque bueno, ¿verdad? Ahí vamos a ver qué pasa, y mueven la economía, solo con la economía, entonces no nos dan la oportunidad de tener gente creativa en los puestos de trabajo. Y sin la creatividad necesaria que pasa por una buena educación también, no tenemos oportunidad. Hoy es cuando tenemos que decir, bueno, sí es un derecho humano, sí, pero no escrito en el papel. Ya no necesitamos legislación. Está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, está en la Ley de Educación Superior, está en el INFOP, en toda la legislación está. Ahora, ¿cómo hacer que eso se haga realidad? El gobierno tiene que decir, voy a poner la plata necesaria para que los docentes que entren a la Escuela de Pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los que entren a la Universidad Pedagógica Nacional, reciban la más alta atención. Que hay profesores buenos, sí, pero que la más alta atención, y les vamos a exigir, ¿verdad?, que nos respondan en esta transformación. Pero todos los países que lo han hecho, todos los que lo han hecho, y ahora los admiramos, han dignificado la carrera docente con un salario que sea honorable con respecto a su tarea a desempeñar. Y esos maestros se dedican a dedicación exclusiva y los frutos se ven. Y aquí hay un punto que quizás con las nuevas generaciones, por este impulso que da la tecnología, lo pueden lograr. Y Honduras seguramente va a entrar en esa ola de transformación. Pero ¿qué de aquel educador que decía Marlon, 45 millones a nivel del mundo de educadores es lo que necesitará el mundo pronto? Pero que del que ya está formado y que todavía puede aportar muchos años de su experiencia, a él, ¿qué tipo de tecnología y de herramientas deberá trasladársele para que también entre en esa dinámica que vienen demandando los jóvenes y los nuevos docentes que nos llevan años luz? Debemos reconocer que hay algunos, yo eso se lo destaco a usted que ha sido un impulsor de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero hay otra gran cantidad, hay un grueso de docentes, doctor Escoto, usted fue ministro, lo conoce, que no terminan de conectarse. Hay formas como adaptarlos para no perder ese recurso. Por supuesto, y si el déficit de docentes se acentúa en los próximos años, Honduras tendrá que recurrir a otras profesiones, como hacen otros países. Otros países lo que hacen es que profesiones como médicos que enseñan áreas de biología, fisiología, ingenieros que enseñan matemáticas, arquitectos que enseñan matemáticas, entran en procesos para obtener la formación pedagógica y los estados acuden a ellos para que puedan enseñar. Por ejemplo, la educación secundaria técnica en Honduras no tiene docentes especializados, todos vienen de otras disciplinas. Y si uno va a la universidad pedagógica, no hay jóvenes estudiando para ser profesores de educación técnica secundaria. Ese es un ejemplo claro de ese déficit al que vamos a incorporarnos. Hay unos 20,000 profesores, 20,000 hondureños que estudiaron para ser profesores y que no ejercen. Y muchos de ellos, he escuchado al profesor Darío Cruz decir que
después que se gradúa un joven en la Universidad Pedagógica, tarda hasta 7 años para incorporarse al mercado laboral. Entonces, esos 20.000 son un activo de país, pero no entran ahora por la competencia y por la falta de espacios, pero sí pueden incorporarse en otras modalidades que el Estado puede abrir. Por ejemplo, si hay 300.000 niños que no tienen ni un año de prebásica en la zona rural dispersa, no les podemos decir que acudan a un jardín tradicional, 15, 20 niños para recibir formación, porque no van a llegar, pero podemos hacerlo en casa. Entonces, para esos 300.000 podemos crear los promotores, profesores, los matriculamos en la pedagógica y les damos un salario equivalente a un profesor, una motocicleta, una computadora, y les asignamos 50 en las zonas rurales, en caseríos dispersos, para que apoyen a la familia para la comprensión de los materiales de ese año de prebásica. Entonces tenemos a alguien en formación, alguien que puede moverse por la zona rural, y le estamos dando a este niño un año de preescolar que hoy no lo tiene. Entonces, esta modalidad hoy no existe. Entonces, hay que crear la modalidad de formación y la modalidad de enseñanza. Entonces, podemos acudir a estos 20.000, claro. Podemos acudir a los locales, a los que se formaron y son de estas regiones. Pero, como decía el doctor Euseda, necesitamos inversión. ¿Qué han hecho países cercanos? Están creando becas, incentivando para que los profesores puedan llegar a la formación docente. ¿Dónde se está dando esto en los vecinos? Guatemala. Guatemala. ¿Y parecido a qué? Si usted quiere ser policía, va al Instituto de Ciencias Policiales, lo forman y lo contratan. No lo forman y le dicen, a ver cuando haya plaza te voy a llamar. Si usted va a las Fuerzas Armadas, lo incorporan, lo entrenan y lo incorporan. Y lo incorporan. Lo mismo deberíamos de hacer con los profesores. No deberíamos convocar a formación para luego a ver qué hacemos con ellos, sino contratarlos directamente. Lo interrumpo porque quiero la participación de ambos en lo siguiente, porque me voy a ir hacia atrás. 1994. Llegó a la presidencia del país el doctor Carlos Roberto Reina. Usted estaba dentro de esa estructura educativa. Luego, años después, llegó don Porfirio Lobo Sosa. Usted lo trajo de una universidad que había mostrado cambio y lo incorporó al sistema. Planteo esta parte de la historia porque pregunto, el que la política gremial, que tenía un conocimiento claro de quiénes son buenos, quiénes pueden aspirar a maestrías, a formarse más allá del profesional que nos entregó una normal de varones, una normal de mujeres, una normal mixta, una pedagógica, una autónoma, que haya entrado el político, ¿qué tanto dañó el sistema? Porque ese es otro de los grandes problemas históricos que hoy en día lo seguimos arrastrando. La contaminación política, le llamo contaminación, causa daño en educación. No importa que venga de un partido, del otro, de izquierda, de centro, de derecha, causa daño, obviamente, porque es un atentado contra la meritocracia, que en el campo de la educación es fundamental. El que tenga los méritos para ser docente, a ese hay que habilitarlo como docente. Y eso ahora como que lo hicieron a un lado, y lo que vale, por más que nos digan que no, es el color que tiene. Y da lástima, porque yo he tenido alumnas y alumnos brillantes en la Universidad Pedagógica que tienen que ir a las 4 de la mañana a hacer cola para ver si consiguen una recomendación política. Ocurrió en los gobiernos anteriores y hay indicios de que también se hace ahorita. Pero la clave para todo esto es que el gobierno tome la decisión de que va a despolitizar el sector educación, el sector salud, esos que son lo que tiene que ver con derechos humanos fundamentales. No le puede usted dar un servicio paliativo, sino darle el derecho completo, porque el derecho no dice que tiene derecho a la mitad del derecho. El derecho humano la educación es un derecho fundamental. Ahora, cierro con esto. El problema de ignorar la clase política, porque juega un papel importante, es quedarse sin recursos. Usted no tiene que darle canonjías a los políticos, tiene que persuadirlos que su papel es darle la fundamentación, los elementos al docente
en su salario y los elementos con los cuales va a hacer la docencia. Si no, no sirve para nada. Mire, ¿qué necesita la educación realmente? Que el político diga en el presupuesto dónde están los millones de libros, no un millón, son varios millones de libros que se necesita solo en la escuela primaria, porque la escuela primaria no es de computadora, disculpen, yo trabajo en eso y lo he estudiado por todos lados, no es de celulares, al contrario, la computadora y el celular en la escuela primaria nos limita la capacidad motora que necesita el alumno para aprender a leer. Aún en pleno siglo XXI, usted que ha sido educador por años, no incorporaría tanto que nos viven diciendo que la computadora, que el celular. La computadora puede entrar en algún momento en la escuela primaria si está 100% presente el docente. Pero si va a dejar solo al alumno, no va a poder. Hay que volver al texto. No tiene la edad del alumno hasta sexto grado de independizarse de ese atractor que es la pantalla de la computadora. No. El celular, ni se les ocurra, creen que le hacen un favor, ni se les ocurra el celular y la tablet dárselas a su niño a los 2, 3 años, que el niño ya no maneja nada de pantalla. Lo que tiene que darle a ustedes papel y lápiz para que adquieran las capacitaciones básicas necesarias, las capacidades, y tiene que ponerlo a leer cuentos y cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Al niño le gusta. ¿Usted comparte este concepto, doctor Escoto? Me llama la atención porque lo que nos han trasladado, y lo hemos escuchado recién en la autoridad actual, en el pasado de igual manera, con esa insistencia, hay que meter la computadora, y esas son las propuestas que, por cierto, escuchamos, vamos a llevar computadoras a todas las escuelas, pero un educador de años nos pone otro concepto sobre el cual habrá que realizar estudios comparativos y ver cómo un joven nosotros estuvimos en la escuela hace unos 40 años atrás, no teníamos el acceso a la tecnología de hoy, y yo me puedo ubicar en ese grupo de ciudadanos que puedo decir que aprendió un poco a leer y a tener algunos conceptos básicos de los números. Y hoy miro jóvenes que pasan y llegan incluso al sexto grado y tienen carencias de lectura. Sí, la incorporación de la tecnología se dio hace unos 20 años en los países nórdicos y hace un par de años ya lo retiraron hasta sexto grado, de prebásica a sexto grado sin tecnología, solo texto. Ya algo de tecnología en el caso del tercer ciclo nuestro y en la secundaria. En la secundaria empiezan a utilizar herramientas, principalmente la aplicación de la informática, de la tecnología, de las ciencias de la comunicación. Lo que pasa es que en Honduras llegamos tarde a las modas y ni siquiera pudimos estar de moda cuando el mundo tenía la moda, que la tecnología es importante en las escuelas. Es decir, en Honduras, desde 2017, no se entregan textos en las escuelas públicas. Desde el 2017, vamos a cumplir 8 o 9 años. Y como decía el doctor Euseda, se necesitan unos 500 millones de lempiras para imprimir los textos de la escuela básica pública. Pero usted ocupa 1.200 millones para las papeletas electorales. Entonces usted dice, ¿es importante la democracia? Sí. ¿Y en la democracia para qué? ¿Para regir personas de baja escolaridad? ¿Para liderar un pueblo con pocas habilidades, con pocas herramientas competitivas? Entonces, la inversión, la pirámide de la inversión en educación es el profesor que va arriba. Y hemos hablado de cantidad, de cuántos, hemos hablado que vamos a entrar a un déficit, de qué perfiles, de qué disciplinas, por el relevo y por las nuevas ofertas, y luego de herramientas, como las herramientas tecnológicas. Por supuesto que es importante que un profesor unidocente con 20 niños con 6 grados pueda tener un televisor y unos vídeos multimedia para decirles pasar de una dimensión en una pizarra con una tiza a escuchar, a ver y luego el movimiento. Entonces no es lo mismo dibujar en un pizarrón, dedicarse media jornada, que colocar un video que diga
estas son las montañas más importantes de Honduras, y en ese video el niño recorre en 4 minutos y las puede ver todas. Entonces, ese tipo de herramientas complementarias siempre serán bienvenidas a cualquier nivel, incluso en prebásica, pero no la sustitución del libro, del texto de trabajo por una tablet, al menos antes del 6º grado, es lo que los nórdicos nos han dicho. Esto que parecía ser el gran sueño, como pasó aquí con las privadas, que todas decidieron incorporar tecnología en todos los niveles para competir en un momento determinado, y hoy algunas están restringiendo. Han retornado muchas escuelas privadas de Honduras a este sistema. Lo que pasó con las públicas es que no alcanzamos a estar a la moda porque nunca dotamos de tecnología, y hoy los textos son lo más importante, pero tampoco los tenemos, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que está planteando él. La tecnología no es mala en la escuela primaria. Lo que yo estoy diciendo hay que moderarla. Lo que yo estoy diciendo que si está usted, el profesor, leyendo el periódico en una esquina y los muchachos están trabajando allá en las computadoras, eso no tiene ningún significado. Y ocurre. No digo que con todo, ¿va? La tecnología la debe usar el maestro y él ser el capitán de la nave en ese momento. Se acabó el uso de la tecnología, se decomisa la tecnología y a hacer otras actividades. Mire, ¿cuál es el peligro? Y esto sí, a los padres de familia, a los abuelos, les quiero compartir esto. Una publicación reciente del año pasado, creo que es, de Jonathan Hay, un profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, estudió la generación actual y le llamó a la generación Z, le llamó la generación ansiosa. El resultado psicológico de dejar a los niños con sus manos jugando un montón de cosas en este aparatito ha creado una generación de personas que no puede concentrarse. Las redes, su trabajo neuronal ha sido impactado de tal manera que necesitan asistencia médica para controlarse actualmente en grandes números. Por otro lado, lo que Jonathan Haidt nos dice es que en los primeros años de vida, el cerebro necesita, porque así lo ha venido haciendo en los últimos 3.500 millones de años, 3.500 años, porque la lectoescritura no es una cosa que viene genéticamente con uno, sino que es un producto cultural que hay que cultivar. Si él no usa el libro donde puede controlar con pausa y sin interferencia lo que está leyendo, nunca adquiere la habilidad de poder concentrarse en una lectura y salta de un lado a otro picoteando lecturas, porque eso es lo que aprenden los Twitter, aprenden en TikTok y en otros lados, y eso no les sirve. Ahora bien, yo tengo 3 hijos. Como físico trabajé en computación desde que aparecieron las computadoras mientras hacía mis estudios de posgrado, y mi hija mayor, todos ellos ya son mayores, tuvieron acceso a una computadora a los 3 años, digamos. Pero estaba mi esposa o yo con ellos controlando lo que hacían y después a trabajar con papel y con lápiz. Ahora, esta enfermedad, miren, de la generación ansiosa es peligrosa, y no crean que por estar viendo cuánto va a quedar la selección, ¿verdad? En el juego de mañana, o cómo quedó la selección en el juego contra sí, quien sea, ¿verdad? Nosotros por eso le damos el celular para que no moleste al niño, ¿verdad? Y dicen, no, mira que el niño ya no domina nada de eso. Lo que está haciéndole es, su sistema neurológico está siendo afectado y su capacidad lectora va a sufrir un precio. Muy bien, hago la pausa. Cuando regresemos, estos sistemas ya, si los trasladamos a la educación superior, donde hoy, ya nos decía el doctor Escoto, se están demandando profesionales en ciertas áreas, ¿cómo se debe aprovechar? Porque también cuando tenemos ya ciertas capacidades adquiridas, la tecnología es un vehículo que está acompañando el desarrollo de la humanidad, pero ¿cómo lo debemos administrar y en qué áreas es donde debe considerarse prioridad? Lo abordamos después de la pausa.
Seguimos esta noche al banquillo con los académicos Marlon Escoto y Armando Uceda. ¿En qué momento ya sí es indispensable y no nos debemos separar de la tecnología y todas estas herramientas que nos ha traído la modernidad del mundo actual, nuestro cara a cara de hoy? ¿En qué momento sí ya lo debemos considerar como tal? ¿Educación superior? ¿Educación media? ¿Qué recomiendan? Bueno, en el caso de educación de prebásica a la secundaria, es necesario ampliar modalidades para incorporar a este 1.2 millones de niños y jóvenes que tienen edad escolar y que no están en el sistema. En el caso de educación superior, Honduras tiene un abanico de oportunidades, son 21 centros de educación superior, más de 100 centros regionales y asociados a nivel nacional, entre públicas y privados la cobertura es bastante buena. Sin embargo, la cobertura de edad universitaria es apenas del 16-17%. Hay que invertir no solo en las universidades públicas, el Estado también debe pactar con las universidades privadas algunas áreas, algunas disciplinas y algunas cuotas de formación en aquellas áreas que las universidades públicas no lo consiguen. Y si vemos ese abanico de oportunidades, al menos 4 o 5 universidades privadas en Honduras se autodenominan tecnológicas o técnicas. Eso significa que las ingenierías, la formación técnica, tiene un nicho de inversión que se debe promover. Solo el 15% de toda la educación superior en Honduras es educación técnica superior de 2 años, que es la educación para el trabajo. Todavía predomina en nuestra educación superior la formación humanista. Predominan las áreas de aquellas universidades francesas y seguimos aprendiendo en función de, no aprendemos en función de proyectos, de problemas, como lo hacen los anglosajones, que se forman, pero alrededor de un problema o de un proyecto. Nosotros seguimos formándonos y luego vemos qué hacer con la formación que tenemos. Por eso nos cuesta coincidir en cantidad de los que se forman y en áreas de conocimiento, porque no existe tampoco una conexión con el potencial empleador tradicional y con la capacidad del autoempleo. No todos los que terminan la universidad en Europa o en Estados Unidos desarrollan la actividad por la que se formaron. Tienen otros emprendimientos. Entonces, esta avenida llamada emprendimiento es otro gran nicho que se puede aprovechar. Y aquí hay un punto clave, y usted lo señalaba, Marlon. Pactos con los otros sectores que se han dedicado a la formación de profesionales en diferentes áreas del conocimiento. Pero, ¿qué debe incluir ese pacto? ¿Formar qué? Porque estamos viendo que la universidad, con raras excepciones, las que se están incorporando al sistema, van a estas carreras de futuro. Es lo mismo, estamos formando lo mismo de la autónoma, de la pedagógica en otros centros educativos. Y ahí es donde se debe pensar desde el Estado en la gran revolución, pero con un pacto, con diálogo, incorporando al sector privado, a la industria hondureña que nos diga qué tipo de profesionales que tenemos. Pero lastimosamente, repito lo que planteaba hace unos instantes, a la política gremial, que era maravillosa, se le incorporó la vernácula y ahí perdimos una gran oportunidad, doctor. Fíjese que, volviendo a su pregunta inicial, la edad no quiere decir que la tecnología la vamos a abandonar. No. Una vez que el niño llega a los 12 años, dicen los psicólogos, por varias razones, hay que empezar a dejar que empiecen a tener acceso a la tecnología. Si no lo hacemos en la escuela, el celular lo van a tener los compañeritos de escuela por razones diferentes, que los papás quieren ver dónde están, etc. Y entre los 12 y los 14, niño que no tiene acceso al celular ya se va a ver socialmente afectado. Los profesores empiezan a mandar mensajes por WhatsApp de las tareas y todo, y el niño se va quedando solo. Entonces hay que ayudarle, pero hay que orientarlo y hay que acelerar. Ahora, redes sociales es diferente, tener acceso al teléfono a tener acceso a redes sociales. Su propio teléfono de los 14 años en adelante ya tiene que madurar, ha pasado el tiempo suficiente
debe tener la escolaridad para manejar su propio teléfono, porque ocurre de la clase media para arriba, eso va a ser normal. Y este es un buen punto que dice el doctor Uceda, porque aquí lo que estamos hoy orientando en el programa es para tener una formación y obtener una profesión o capacitarse para ser un buen ciudadano, lo vamos a decir de esa forma, porque otro mundo es las redes sociales, que ahora increíble, hasta niños recién nacidos las tienen, pero allá el que decide estar en ese mundo con los errores que son cotidianos en su presentación, digamos. Pero así. va a formar parte de su vida y su relación social con sus compañeros. Pero si lo educamos bien, se va a capacitar y vamos a tener... A esa edad, después de tener usted 6 años de escolarización formal y tener... un buen creador de contenido, digamos. Ya usted debe tener con sus padres y sus maestros haber recibido la educación para poder controlarse. No, siempre el papá tiene que estar y la mamá estar supervisando lo que está pasando en el teléfono de sus hijos. Ahora, no de manera punitiva, sino acompañándolo para que aprenda a diferenciar en qué momento hay cosas que no le van a ser útiles. Luego, del 9º grado en adelante, 9º, 10º, 11º, a toda máquina, porque el cerebro del joven está listo para absorber toda la tecnología que usted se puede imaginar, y si usted no le da acceso a la tecnología, se queda. Se queda como un apartado del sistema, por no decir expulsado del sistema, porque los otros compañeros van a avanzar. Si lo deja usted jugando en las redes sociales, se queda también fuera. Tiene que aprender a saber qué utilidad le puede tener las redes sociales, cuáles, porque tampoco lo vamos a volver a un niño fuera de su contexto normal, ¿verdad? Entonces, en el mundo universitario, universidad que no entre full Mickey's a usar todo el aparato tecnológico que ahorita se está desarrollando, que mientras hablamos aquí en este programa aparecen nuevas opciones pedagógicas y nuevas opciones tecnológicas. La universidad que no ponga a sus maestros, que no los capacite, y también el Estado a los maestros de primaria y media, que no los capacite en estas tecnologías, se queda fuera. Entonces, si usted ve el presupuesto ahorita, lo que gastan en capacitación, en formación de docentes, en capacitación permanente de docentes, realmente no puedo ni siquiera mencionarlo porque lo vi en el presupuesto y no tiene ninguna incidencia en la formación del docente. Entonces, sí necesitamos que el Estado y los empresarios que tienen docentes trabajando con ellos trabajen en la capacitación permanente, porque ahorita hay un cambio de paradigma violento que lleva inteligencia artificial, que lleva neuroeducación, que lleva un escenario donde los nuevos trabajos y tareas que están emergiendo requiere lo siguiente. Uno, quien gane las elecciones, quien presida, hombre o mujer, esté en la presidencia de la República, quienes sean diputados y alcaldes, tienen que tomar la decisión de salvarnos de esta debacle en la que vamos a caer o hundirnos. Si el presidente o presidente de la República llama a los, si son pocos, a los 21 rectores, ¿verdad? Sí. Y les dice, la investigación muestra que los diseños curriculares que tienen las universidades eran buenos para un mundo que ya no existe. Vino el COVID y le dio vuelta a la mitad del currículum, y vino la inteligencia artificial y le dio vuelta a la otra mitad, y ustedes en las universidades, él y yo estuvimos en el Consejo de Educación Superior en varias ocasiones, tardan demasiado en reformar un plan de estudio. El plan de estudio debe hacerse ahora para que se esté autorreformando casi día a día, porque el cambio es demasiado violento. Y ahorita, por ejemplo, cada 5 años, dije la ley, hay que reformar un plan de estudio, y la gente tarda hasta su carrera de periodismo, ¿no? Tardó como 20 años. La carrera de administración de empresas en la Nacional, que quedó un plan lindo, ¿verdad? Tardó como 30 años el posgrado en darse vuelta ahí. Entonces, quedó muy bien. Entonces, el cambio curricular, salgamos de ese currículum fósil que tenemos y entremos al mundo del siglo XXI para que tengamos posibilidad de hacer una educación superior y una educación en media adecuada a los tiempos. Muy bien, hacemos una pausa, ya volvemos para el cierre esta noche al banquillo. Estamos al cierre de Al Banquillo con los académicos Armando Uceda y Marlon Escoto Valerio. ¿Cómo debe también el gobierno, el sector privado,
y tener una participación directa en la selección del personal o en el profesional para mejorar, porque también genera decepciones. Aquí tenemos datos que de cada 10.000 egresados de la universidad, 2.000 son los que logran colocarse. Y algunos de ellos, quizás por la recomendación, que no debería existir eso, ¿se pueden revertir estas cifras? Definitivamente. Y en el sector privado, los últimos datos dicen que para seleccionar a un profesional hay que entrevistar 10. Y el nivel de entrenamiento para que sea autónomo, una vez que se contrata, tarda hasta un año, que en otros tiempos eran 6 meses. Es decir, estamos llegando a un tiempo donde antes se entrevistaban 3, se seleccionaba 1. Ahora se entrevistan 10 para escoger 1. Ya no se puede liberar en 6 meses para que sea autónomo y tiene que esperar hasta un año para acompañarle. Entonces significa que de alguna manera esa falta de conexión entre la oferta y la demanda en el caso del sector privado. Pero lo otro que hemos estado viviendo en los últimos tiempos es que el sector público no valora la formación. No tenemos meritocracia ni carrera de profesional o carrera administrativa para el empleo público, que son 400.000 empleados públicos, que no es despreciable. Cuando alguien termina de formarse, busca un empleo en el sector privado, en el sector público o el emprendimiento. Entonces, si no hay inversiones que atraigan empresas para el áreas tecnológicas, lo que estamos viviendo es que muchos jóvenes se están yendo y se están yendo rápido. Tenemos que juntar que la educación prebásica, básica y hasta 9º grado es gratuita y es obligatoria, pero es la parte de la formación que el Estado debe garantizar. Y la secundaria y la superior es el acceso al empleo y el autoempleo, el emprendimiento. Y en eso hay que hacer vínculos con las familias, con el sector privado y con el Estado. Pero sobre todo el liderazgo del Ejecutivo es importante. El Consejo Nacional de Educación debe tomar ese papel de guiador, de establecer qué necesitamos para la educación técnica, cuántos se necesitan, cómo hacer esa vinculación. Y en el caso de la educación superior, incorporar la educación de 2 años de la educación superior para que se convierta en el primer empleo y la primera aspiración de un joven. Doctor Oceda. La universidad el mundo universitario tiene que cambiar. Ya en los Estados Unidos hay lo que llaman nanogrados, 7, 8 meses y al mercado laboral. Universidades están haciendo eso. Hay micromáster, estoy hablándole del MIT, por ejemplo, que un máster que tiene 4 módulos, el primero es un micromáster que lo habilita para hacer algo y ya sale. Si no tiene tiempo, en 7, 8 meses usted va habilitado para hacer algo. Porque hay demasiados empleos emergentes y sale carísimo tener a alguien 5 años en una carrera de licenciatura y después tenerlo 2 en una maestría y después 4 en un doctorado. Entonces se necesita esas respuestas, por un lado. Por otro lado, una cosa que usted dijo bien importante y que no debe quedarse por fuera: sin la empresa privada no hay reforma educativa, no hay transformación educativa, no hay revolución educativa, no hay cambios en educación. La empresa privada es fundamental, es un empleador, no es el que genera todos los empleos, el Estado también es un empleador, pero la empresa privada debe salir de su inocencia, no le van a caer del cielo excelentes profesionales. La clase media de Honduras ha hecho mucho esfuerzo y está mandando gente a Europa con becas, a Estados Unidos, se quedan allá porque si cuando vienen aquí de regreso, los salarios que ofrecen en muchos casos las empresas no son competitivos y usted lo pone inclusive en una universidad privada de acá y usted no recupera la inversión que hizo ni en una década, porque los salarios que están disponibles responden a la dinámica laboral que tiene la empresa privada aquí, que es una dinámica no propia de este siglo. La mayoría de los empleos corresponden a la revolución industrial. Muy bien, el doctor Armando Uceda y Marlon Escoto con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.